Bienvenidos al podcast empresario de la Unidad Exatec Tamaulipas. Soy su anfitrión, el ingeniero Arturo Gómez Alonso, y estoy emocionado de tenerlos con nosotros en este episodio dedicado a explorar las experiencias y visiones de destacados líderes empresariales. En el episodio de hoy nos acompaña un invitado de gran renombre, el licenciado David González Serna. Con una trayectoria impresionante en nuestra comunidad, el licenciado David González Serna compartirá con nosotros su valioso conocimiento, brindando perspectivas únicas sobre el panorama empresarial actual. Prepárense para sumergirse en conversaciones fascinantes sobre emprendimiento, desafíos empresariales y las claves para el éxito en el competitivo mundo de los negocios. Acompáñenos en este viaje informativo y motivador mientras exploramos las historias detrás de las empresas exitosas y descubrimos las estrategias que han llevado a nuestros invitados a la cima. Sin más preámbulos, bienvenidos a Empresarios, el podcast que inspira y fortalece el espíritu emprendedor. Bienvenido, señor David González Serna, es un gusto tenerlo aquí, de verdad un placer que nos acompañe el día de hoy. Al contrario, mi querido ingeniero Arturo Gómez Alonso, pues muy honrado de que se hayan fijado en mi persona para hacer algunos comentarios sobre la responsabilidad que tienen como unidad Exatec en Tamaulipas. Ajá. Y entiendo que tienes una responsabilidad dentro de esta organización muy importante que es la de vinculación con los empresarios. Así es. Y esto pues augura buen fin en tu gestión porque te conozco y sé que eres muy dinámico en este tipo de cosas y vas a hacer cosas buenas para el gremio de ustedes, pero también para la sociedad. Le agradezco sus palabras, señor David. Para mí es usted una persona a quien, con el poco tiempo que tenemos de conocernos, he logrado admirar muchísimo. No, cuando yo lo conocí, le comentaba, no tenía idea de con quién estaba platicando. Posteriormente tuve la oportunidad de irlo conociendo como persona, que para mí es una excelente persona. Gracias, con muchísimos valores. Y después me entero de todo el currículum y toda la experiencia que ha tenido a lo largo de su vida y de su trayectoria profesional. Nos gustaría, señor David, que nos comentara o nos platicara parte de esa historia, porque sé que tiene para 3-4 podcasts fácil, con lo que he sabido que usted ha realizado, pero nos gustaría que nos comentara una parte de sus vivencias. Sé que estuvo en otros países como representante de México y para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros, que nos acompañe el día de hoy y que nos comparta su experiencia y ver de qué manera podemos colaborar para que nuestra audiencia también tenga conocimientos y pues sobre todo una motivación para que es parte de lo que deseamos con este podcast, ¿verdad? Muy bien, Arturo, con mucho gusto. Yo estoy a tus órdenes para poder platicar lo que ustedes necesiten saber de mí. Es muy sencillo. Yo tuve la oportunidad de muy joven a ser invitado a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores al terminar mi carrera de Economía. Y pues ahí empezó la historia de mi vida profesional, ya como licenciado en Economía, y pues me llevó por los vericuetos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores y me tocó estar en posiciones relativamente importantes dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como ser jefe de departamento de Asuntos Económicos Internacionales y después subdirector y después director, y en fin. Y después tuve la oportunidad de estar en India y en China, también comisionado por 2 años y medio en cada uno de los países, así que pues sí, he contado con esas oportunidades. ¿Cómo es vivir en esos países? Es muy complicado, es decir, cuando uno acepta este tipo de responsabilidades sabe que no vas a tener ni las comodidades que estabas acostumbrado a tenerlas porque tienes que adaptarte a las condiciones que te ofrezca el país, ¿no? En India, que es totalmente diferente a China, pues encuentras una adaptación más o menos rápida por razones de clima y de algunos elementos que nos hacen muy cercanos a la cultura india.
Pero en China es más complejo todavía por cuestiones climáticas que no tenemos la costumbre en México de tener esos extremos de temperaturas. ¿Es muy frío ya? Pues 6 meses del año estamos a 20 grados bajo cero en la capital, así que es bastante agresivo en ese sentido. Pero debo decirte que afortunadamente el organismo, cuando menos es lo que yo descubrí, cuando mi propia experiencia, que al poco tiempo nos dimos cuenta que habíamos exagerado en la cantidad de la resistencia del organismo, porque en pleno invierno, yo recuerdo haber llegado en julio con un calor muy fuerte en la ciudad de Pekín, y para noviembre ya estaba la temperatura muy, muy agresiva, muy frío, y me di cuenta de que el cuerpo se fue adaptando muy fácilmente, de tal manera que ya andabas con una simple chamarrita, a pesar de los 20 grados bajo cero, congelado todo, así que pues esa es parte de lo que se va uno acostumbrando, las experiencias y la oportunidad que te da la vida de estar en este tipo de cosas. Cuando estuvo ya fue como parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, claro, como representante de México en el país. ¿Y cuáles eran sus funciones allá? Yo era consejero de la embajada, tiene rangos de embajada, y pues estaba encargado de asuntos políticos y económicos de México en China, ¿no? Y lo mismo en la India también. ¿Qué edad tenía cuando andaba por allá, señor? En la India tenía 24 años cuando me fui para allá, así muy, muy joven, muy joven, y bueno, pues tuve la oportunidad de penetrar un poco en la cultura de la India y descubrir cosas de los contrastes que existen en un país tan importante numéricamente y económicamente ahora como representa la India. La India pues, es el país más poblado del mundo en este momento, ya rebasó a China con más de 1.300 millones de habitantes. Esto te da una idea de que estamos hablando de 10 veces más población que nuestro país en un territorio 2 veces más o menos mayor que México, ¿no? Entonces esto, algo que te quiero mencionar, y por eso los felicito a ustedes por esta iniciativa que tienen de vincularse como organización empresarial, porque esto estoy seguro que les ayudará y ayudará a la sociedad, porque en la India me encontré con una terrible realidad. La realidad a la que quiero referirme es que la gran diferencia que hay entre la pobreza y la miseria, hay un abismo brutal. No hablo de los ricos, hablo de la pobreza y de la miseria. La gente literalmente se moría de hambre allá en los años 70 cuando yo estuve comisionado, y había un servicio municipal muy grave en el que se encargaban de recoger los muertos que aparecían en la calle, y la gran mayoría eran muertos por inanición, o sea, por hambre, exactamente. Entonces, la gente vivía en las banquetas, ahí hacía su espacio y se las heredaban a sus propios familiares. De ese tamaño es el problema de la India. Ahora ha dado un salto muy importante, parecido al que está dando México con esta administración del presidente López Obrador, y pues al grado de que tienen un gran primer ministro que tiene el primer lugar a nivel mundial de aceptación social, ¿no? Igual que el presidente que es de López Obrador, que es el segundo, más bien aceptado, ¿no? Entonces, pero esto se ve reflejado, esa popularidad, por el éxito económico que ha tenido la India. Se ha convertido en una potencia económica muy importante y generadora de mucha riqueza. Sí, de hecho veía yo en algunos videos de que ahora la India se ha convertido en un referente en cuestiones de desarrollo. Absolutamente, sí. Es un país muy rico en recursos naturales. Muchos recursos naturales y turísticos también. La India es uno de los destinos turísticos importantes del mundo, porque tiene una oferta turística impresionante. A la gente le interesa la historia de la India y la cultura de la India, porque no es una sola cultura uniforme.
son miles de culturas involucradas en un mismo territorio y mucha complejidad lingüística también. El país, cuando yo estaba allá, recuerdo el dato, eran 16 lenguas y 864 dialectos vivos. Ay, caray. Lo que significa que tú recorrías 50, 100 kilómetros y era otra cultura y otro lenguaje y otra... Eso lo hace muy, muy poco heterogéneo, ¿no? Entonces hace que sea difícil. ¿Y cómo es posible desarrollarse si existen tantos Curiosamente, distintos? se lo debemos a una cosa muy curiosa que sucedió en la India. Si no ha sido por la invasión inglesa, que fue parte del reino de Inglaterra durante mucho tiempo, lograron imponer el idioma inglés. Okay. Y eso les permitió tener una lengua para entenderse entre tantas diversidad yo lingüística. Dije, ¿cómo fue posible ese crecimiento? Si aquí en México, en hablando español, no nos entendemos a veces. Sí. Bueno, el caso de la India es muy curioso porque en el 48 la constitución que se aprobó cuando obtienen la independencia establece, creo que todavía está vigente, que durante 20 años iba a ser 2 lenguas oficiales del gobierno: el hindi, que es la lengua originaria, y el inglés por 20 años. Y que después iba a desaparecer el inglés como lengua oficial y se iba a posicionar el hindi como lengua vinculatoria con el resto del país. De tal manera que los programas de educación estaban enfocados a que toda la población, aparte de su lengua materna, aprendieran el hindi, ¿no? La realidad lo rebasó. La realidad es que fue el inglés el que se posicionó como la lengua más importante. No quiere decir que no lo hablen mucho, la gran mayoría habla hindi, pero el inglés es la lengua franca más importante a nivel educativo e inclusive universitario, ¿no? Okay. Porque eso les facilita también el tener acceso a la literatura inglesa tecnológica, que les permite también estar al día automáticamente sin esperar a que haya traducciones a las lenguas locales. Llega directo ya la Llega directo y la gente habla inglés, lee inglés y les permite obviamente tener esa facilidad de dar ese salto tecnológico muy rápido. Y hablando del idioma inglés, ¿también estuvo usted en Estados Unidos como representante de México? También en Houston estuve. Ajá. Como cónsul de México en Houston. Cónsul de México. Sí. Por eso le digo, señor David, que no me imaginaba yo con quién estaba platicando. No digas eso. Simplemente la vida te lleva de la mano a veces. Ajá. Sin que tú lo propongas o lo busques, simplemente y siempre he dicho, Dios ha puesto en mi camino las personas correctas. Ahí en esa ocasión cuando lo conocí, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, fue una reunión de otros amigos y pues bueno, nos acercamos a lo mejor sin querer a platicar de algún tema y resulta que después surgió una muy linda amistad, ¿verdad? Así es. Cosa que yo agradezco y yo me siento muy orgulloso también de ello. Yo también, señor David. Bueno, platíquenos en su estadía en Estados Unidos, ¿cómo fue? Obviamente muy diferente de estar en la India y en China. Platícanos un poquito de su estadía. Bueno, fue muy enriquecedora porque conoce uno acciones, responsabilidades que tenemos como representantes del gobierno para proteger a los nacionales que viven en el país del norte, ¿no? En que son muchísimos. Pero es una cantidad impresionante, pues estamos hablando de cerca de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Y no todos se han convertido como ciudadanos americanos, pero aún los convertidos en Estados Unidos como ciudadanos nos procuran y nos ven al grado de que la aportación económica que hace la gente que está trabajando y viviendo en Estados Unidos se ha convertido en el primer ingreso de México por las remesas que mandan a sus familiares. Y esto te da una idea de la importancia que tiene para el gobierno actual y para los gobiernos anteriores también, aunque ahora con más énfasis, el hecho de atenderlos en muchos aspectos, ¿no? Desde aquellos que no son ciudadanos americanos todavía,
y que son pues residentes o legales o sin documentos para hacer su estancia legal, tenemos la misma obligación de atenderlos y hay una labor muy intensa que se hace a través de los consulados de protección hacia los mexicanos, ¿no? Protección que está basada fundamentalmente en las arbitrariedades a las que se han sometido este tipo de gente, ¿no? La que va a buscarse la vida, como dice el presidente, de una manera honesta. Y por esa misma razón, pues tenemos un trabajo muy intenso de estar orientando y recomendando y ayudando legalmente a muchos mexicanos, ¿no? De hecho, a mí me pareció excelente cuando inició sus propuestas de gobierno, el actual presidente, el establecer varias franjas de salarios dentro de la República, sobre todo en la frontera, donde se ha ido elevando muchísimo el salario en comparación de cómo estaba anteriormente, porque eso es como un freno para evitar que nuestros connacionales se vayan a Estados Unidos, ¿verdad? Que era lo más, lo más fácil, o entre comillas, el sueño americano, pero que a la larga representaba que iban a pasar mucho sufrimiento. No es tan sencillo, me imagino, el dejar tu país y luego irte a otro país donde a lo mejor el trato no es tan agradable, ¿verdad? Y te tratan con la punta del pie probablemente. Me pareció excelente el que se empezaran a crear esas como pues, barreras de contención para que no se tengan que ir, ¿verdad? Es muy acertado. La propuesta del presidente López Obrador ha sido muy acertada en el sentido de que pues yo no sé si disminuido el flujo, porque realmente no lo tengo el dato, pero sí ha propiciado que a través de la tecnología, las ayudas de asistencia social que está dando a la gente con menos recursos económicos, a los jóvenes simplemente les está dando la oportunidad de que aprendan un oficio con una beca muy especial que les paga. El joven se contrata con una empresa para que no les paga, pero les enseña, y que eventualmente aprenden a hacer un oficio, y ese es algo que les ha dado muy buen resultado a los jóvenes, ¿no? Sí. Y a los adultos mayores también, y eso de alguna manera vincula a la sociedad alrededor del presidente, ¿no? Sí, bueno, todos los beneficios que se han visto han repercutido en la familia. En mi caso, mis padres reciben esa ayuda económica, y eso de alguna manera nos tranquiliza a nosotros como hijos, porque tenemos de alguna manera el compromiso, la obligación también moral de estarlos ayudando. Claro. Entonces, el recibir ellos esa ayuda, a veces me dicen, no hijo, yo estoy bien, no te preocupes. Y no solo eso, sino que ya se ve reflejado un efecto importante que ha publicado el INEGI, en el sentido de que se ha disminuido la pobreza, los márgenes de pobreza se han disminuido, especialmente en el sureste de México, ¿no? En Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, que eran los estados más vulnerables en ese sentido, pues se han visto muy favorecidos en ese sentido. Platicábamos, ¿no? y precisamente viendo ese asunto del retener a las personas aquí y de darle una mejor vida, el asunto del tecnológico, cuando fue creado aquí en Matamoros, fue en base a que había mucha mano de obra aquí barata para las compañías extranjeras. Fue un proyecto del presidente López Mateos allá en los 60s, y empezó muy tibiamente ofreciendo la posibilidad de que se aprovechara la mano de obra barata de México comparada con la de Estados Unidos, para incentivar a empresas que quisieran utilizar mano de obra barata acá, y dio resultado a tal grado de que se creó toda una infraestructura, ya no nada más a lo largo de la frontera. Hay en muchos estados de la República, del interior de la República, que también se consideran inversiones semejantes a las que se inició con el plan fronterizo. Y al grado de que ahora es fuente en Matamoros, si mal no recuerdo la cifra, cuando yo fui subdirector del INPLAN aquí en Matamoros, recuerdo que había alrededor de 60,000 obreros trabajando en maquiladoras aquí en Matamoros.
Y esto pues te da una idea de la importancia que significa social y económicamente que haya fuentes de trabajo en Matamoros, ¿no? Entonces eso le da un impacto importante, Así es, ¿no? sin duda toda la frontera se ha visto beneficiada de alguna manera, ¿verdad? Y eso es la barrera a la que tú hacías referencia. Ajá. Precisamente esa gente que no encontraba mecanismos que los retuvieran en el país, pues trataban de emigrar a Estados Unidos. Ahora Sí. esas 60,000 personas más sus familias, pues significan un universo muy importante de gente que vive en condiciones más o menos aceptables porque tienen un salario permanente y una posibilidad de educar a sus hijos y demás, ¿no? Exactamente. Nos ha tocado ver migrantes de otros países, de Venezuela sobre todo. Que es algo Sí, muy fuerte ahora, exacto. que nos está impactando, pero también se están absorbiendo. Me he dado cuenta de que muchos de esos migrantes sudamericanos y centroamericanos y del Caribe están siendo empleados aquí mismo en Matamoros, Sí. porque pues el gobierno del presidente López Obrador les ha permitido esa posibilidad de que también trabajen, no nada más estén esperando su oportunidad Y es bueno, la verdad, el no obligarlos a hacer otro tipo de acciones para comer, Así es, sí, sí. es preferible que apoyen. Y me ha tocado a mí, le comentaba a algunos compañeros, que algunos de esos muchachos nos ayudaron en algunos trabajos aquí en la ciudad, en mi empresa. Así es. Y muy trabajadores, Qué la bueno, verdad, qué bueno. los que me tocó conocer. De hecho, estuvieron aquí también en una entrevista con qué bueno, nosotros. Nos qué platicaron bueno. su historia de todo lo que desafortunadamente tuvieron que vivir desde su trayecto de Venezuela a Colombia, después pasar por Panamá, cruzar la selva. Sí, no. Y no. toda El eso fue... famoso Darién que atraviesan ahí en Panamá es Ajá. terrible porque hay muchos asaltos y las condiciones de inseguridad, tanto de humanos como Sí. de la selva misma, ponen en riesgo a muchas familias. Sí, de hecho, fuera de cámara nos platicaron otras cosas que no quisimos Sí, yo sé, comentar aquí, pero la claro. verdad es Sí, que sí, sí. qué difícil. Y aún así los muchachos llegaron aquí y trabajando y muy amables, muy respetuosos. De verdad que me sorprendió la actitud de ellos después de pasar por tantas cosas, todavía muy humildes, sinceramente, los jóvenes. Sí, y yo quisiera ampliar un poco más eso porque el presidente también ha tenido una labor diplomática muy intensa con el presidente Biden y ha logrado hacer una propuesta muy importante en el sentido de que para evitar estos flujos migratorios tan intensos, lo que se tiene que hacer es ayudar a esas economías de Centroamérica y de Sudamérica, especialmente de Sudamérica, que es el grueso más importante de migrantes, a que se desarrollen con empresas, inversiones y proyectos locales con el objeto de que esta gente no tenga la necesidad de buscar su vida fuera de su país, ¿no? Y esto creo que es el secreto para evitar estas cosas. Sería como crear otra barrera ahí. Como también. crear una barrera semejante a la que estabas mencionando tú hace unos momentos, exactamente. Una barrera, pero ya en cada uno de los países centroamericanos. Muy bien. Aquí dentro de la ciudad de Matamoros, digo, porque ya platicamos de su estadía en otros países, sí, a ver si no nos faltó alguno, porque cada que le pregunto conozco cosas nuevas. Aquí en Matamoros también es usted presidente de la Sociedad de Historia. Bueno, sí. ¿Se llama así? Es la segunda administración que tengo como presidente de la Sociedad Tamaulipeca de Historia, Geografía y Estadística de Matamoros. Esta organización cultural es, como te lo comentaba hace rato, es la organización cultural viva más antigua de todo el estado de Tamaulipas y nos sentimos muy orgullosos de esto, claro. porque la crearon gentes muy interesadas en la difusión de la historia local, de la historia de Tamaulipas y la historia de México, como don Eliseo Paredes, el señor Cuellar y otros personajes de aquellos años en 1970. Tenemos 53 años ya vamos a cumplir 54 este 28 de enero del 24.
54, vamos a cumplir 54 años de existencia de la organización cultural viva más antigua de todo Tamaulipas. Imagínese todo lo que nos falta. Nosotros apenas estamos cerca de cumplir un año de la asociación de Exatex. Pero eso es, el problema no es empezar, el problema es mantenerse. Así que, pero estoy seguro que con gente como tú y como el ingeniero Juan Horta Vargas, que se encuentra aquí con nosotros, aunque está fuera de cámara, pues van a lograr avances muy importantes en la vinculación de su propia organización, que permitirá no solamente el que haya un intercambio de negocios importante entre ustedes mismos, pero también en la defensa de sus propios intereses y en convertirse en un grupo que haga la diferencia en la sociedad, ¿no? Sí, esa es parte de lo... Sí, de hecho la intención dentro de los planes está el ser como un referente para las administraciones de cada una de las ciudades de Tamaulipas y que nos sirve, que les podamos servir como apoyo para proyectos. Por ¿verdad? supuesto que hay sí. Hay mucha gente capacitada dentro de nuestras filas, con empresas, con pues es que ustedes como ingenieros técnicos son parte fundamental no solamente de su gremio, de las industrias y demás, sino de la sociedad en general, porque nadie está ajeno a las necesidades tecnológicas que ustedes manejan, ¿no? Como sociedad, como personas, en fin, es muy amplio el es muy bonito. Y otra parte de la asociación es la ayuda a la comunidad. Nos ha tocado ir a algunas escuelitas a apoyar pues en la entrega de material para reparar, por ejemplo, algún techo. Hemos ido a dar servicio de mantenimiento de aires acondicionados, de todo de manera gratuita, con apoyo de todos los compañeros, pues para de alguna manera procurar que los niños tengan un buen lugar donde ir a estudiar, donde prepararse. Es muy noble eso que estás diciendo, pero también sé que están haciendo cosas muy importantes para jóvenes ya profesionistas que están consiguiéndoles becas de algunos países. Nos tocó, tuvimos la oportunidad ahí junto con la diputada Elba Vigil, la diputada federal, y su esposo el regidor Jorge Rentería, también con la directora del Tecnológico, de acercar unas becas al estudiantado y a los profesores para irse a la República de Azerbaiyán, 100% pagado todo. Y creo que ahora en estos meses viene nuevamente el embajador para pues ya como que finiquitar ese proceso y que las personas puedan dirigirse hacia Azerbaiyán. Fue la verdad muy bonito el poder participar en eso y nos dio mucho realce realmente, ¿verdad? Me comentabas que ya tienen apuntados alrededor de 28 o 30 muchachos ya para irse a Azerbaiyán a hacer alguna especialidad, algún curso. Qué bueno, eso es algo muy importante porque posiciona a Matamoros como un ejemplo a nivel nacional. Y lo que queremos es que se hable bien de nuestra ciudad, no solo de nuestra ciudad, de nuestro estado, porque la asociación es estatal. Pero ahí vamos, paso a paso. Y tiene frutos a futuro eso, el hecho de que se formen muchachos jóvenes profesionistas en el extranjero, tiene su retribución social y económica muy importante para el país. Nos hubiera gustado que cuando estuvimos nosotros hubiéramos tenido esas oportunidades. Esas oportunidades, por supuesto, sí, claro. Ahorita las cosas serían a lo mejor diferentes, por porque supuesto, pues el tener la oportunidad de viajar a otros países, como en este caso usted, pues te abre la mente, me imagino. Absolutamente. Que ahorita yo le pregunto de cualquier cosa y usted me puede dar te ubica con mucha humildad en el concierto de la humanidad, ¿no? Porque por mucho que logres, siempre te das cuenta que sigues siendo muy pequeño con todo lo que significa el mundo. Decía una chica que fue a la NASA y creo que ha sido de las primeras, o la primera mexicana, no sé, en el espacio. Dice, cuando sales al espacio te das cuenta de cuán pequeños somos. Así es exactamente, sí, es exactamente lo mismo que cuando viajas, te das cuenta de que ese ego que teníamos mucho se va disminuyendo a tal grado que te ubica en tu realidad social y económica, ¿no? ¿Qué edad tiene usted, señor? 74 años. 74 años. Sí, 74 bien vividos. Sí, bien vividos, sí, gracias a Dios. Bueno, sí. ¿Su familia?
Mi esposa es médico, ella es directora del ISSSTE aquí en Matamoros, tuve oportunidad de conocerla clínica, y tengo un hijo que es profesionista también. En fin, esa es mi familia. ¿Su hijo sigue sus pasos? No, él está en sus propias cosas. Okay. Sí, ya es un hombre mayor, ya 40 y tantos años, así que ya no es joven. Muy bien. ¿Y cuáles son sus planes de ahora en adelante, señor David? Pues seguir viviendo y difundiendo un poco de lo que me gusta, que es la historia y la vinculación con la sociedad. Ahí veo sus publicaciones. Gracias. De verdad que digo, qué hombre tan sorprendente, con tanto conocimiento, y pues bueno, voy aprendiendo también sobre la marcha. Me propuse, yo no soy historiador profesional, pero sí soy aficionado a la historia, entonces me propuse publicar en Facebook, casi todos los días hago lo mismo, publicar cosas para difundir la cultura histórica de nuestro país, que nos dé ese orgullo de pertenencia y reafirmarlo en qué está basado ese orgullo de ser mexicano. Sí, ¿no? veo que también tiene muchas citas de la Biblia. Sí, porque hay una distorsión del conocimiento bíblico que se ha hecho más dogmático que real. Y me gusta mucho difundir lo que realmente dice y pretende decir la Biblia desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista histórico y teológico, ¿no? Porque luego las religiones adoptan y adaptan esos pasajes de la Biblia a sus propios intereses. Así es. Y se pierde la esencia del origen del mensaje bíblico, ¿no? Entonces esa es la razón por la que la finalidad de ubicar a la gente en qué consiste realmente su propia creencia y en qué está basada esa propia creencia que tienen, independientemente de la religión a la que estén vinculados, ¿no? Sí, cualquier persona puede decir, bueno, yo soy de tal religión y todo eso. Al final son plantillas de alguien que ya las escribió para decirte cómo de alguna manera puedes vivir tu vida, y cada quien adopta la que quiere o puede crear su propia plantilla. Al final de cuentas, ¿verdad? Todos tenemos la posibilidad. Digo, a veces es más fácil agarrar una plantilla y hacer un escrito, pero siempre hay un sesgo ahí de quién la escribió, de quién la diseñó, ¿verdad? Para, ¿qué significa, no? Exactamente. Entonces es importante el conocer, bueno, cómo fue escrita y por qué motivo, ¿eh? Y qué es lo que realmente significaba y cómo ahora te la están vendiendo, te la están presentando. Bueno, en ese contexto del conocimiento, recientemente estuvimos nosotros en un evento que fue la salida de un cohete hacia el espacio, o las pruebas preliminares, y nos tocó recientemente, yo no sabía que iba a haber otra prueba aquí en Brownsville. Desperté en la mañana con un estruendo grandísimo. Mi casa está cerca de allá. La gran parte de Matamoros se despertó con ese ruido tan fuerte. Yo no lo sentí. ¿No? Tal vez porque vivo acá en el centro, muy retirado, no sé, pero yo no lo sentí. Mi esposa sí lo sintió en la mañana. La verdad es que había una especie de rumor que no sabían qué era, pero finalmente ya nos enteramos de que había sido pues el estruendo que provoca la explosión esta que hace para subir esos animales tan grandes de metal, ¿no? ¿Qué opinión tiene de eso, señor David? No, yo creo que es un avance importante y un atractivo turístico que se debería de aprovechar en Matamoros, porque la gente, hace algunas administraciones, en la época de Jesús de la Garza Díaz del Guante, que era el presidente municipal, tenía la intención, ya sabía que ahí iban a hacer esos despegues, de crear una infraestructura para albergar a la gente que quisiera observar eso ahí. Y bueno, se quedó en una buena intención, pero yo creo que no está, si esto va a seguir en ese mismo lugar, es muy propicio que se haga alguna... Pues hay que aprovecharlo. Como un atractivo más. Sí, de verdad, siempre he pensado que Matamoros, en este caso, porque nosotros vivimos aquí, y me imagino que cada ciudad tiene sus atractivos, pero Matamoros se ha quedado muy atrás en cuestiones de turismo. Así es.
Y yo considero que si tenemos 2 playas aquí en Matamoros, deberíamos de aprovechar al máximo y traer turismo hacia acá. Digo, obviamente con las medidas de seguridad necesarias y con la infraestructura que se tiene que realizar. Pero tendríamos que coordinar ahí las cuestiones del municipio. Y sobre todo la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra en Matamoros es una cosa histórica, en la que las escrituras están traslapadas, los límites de cada una de las propiedades que existen. Son muchísimas propiedades y cada quien vende lo que puede. Y, en fin, ojalá y se pudiera lograr un mecanismo para regularizar esta situación jurídica de la tenencia de la tierra, y eso permitiría que hubiera desarrollos turísticos para desarrollar hoteles no necesariamente locales, sino de cadenas importantes. Exactamente, sí, digo, eso haría que nuestro municipio pues, de verdad despegara, porque en algún punto se quedó estancado. Después, recuerdo, yo estaba pues joven, cuando estaba el líder sindical Agapito González. En algún punto hubo una separación ahí entre la industria maquiladora y el sindicato. Muchos de las industrias se fueron a otra ciudad, a Reynosa, que en ese momento era más chica que Matamoros, y ahorita Reynosa es 3 veces más grande que no sé si tanto, ciudad. Pero sí es, sí. De hecho, teníamos Matamoros el privilegio de ser la ciudad más grande, y nos rebasó Reynosa por eso que estás mencionando. En fin, yo creo que aquí hay una vertiente también importante. Matamoros se convirtió en una ciudad petrolera. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos a 100 kilómetros, 100 y pico de kilómetros de la costa, las plataformas que están sacando petróleo. Y tan es así que ahora en las universidades locales están ya implementando, sobre todo las tecnológicas, especialistas en materia, para los muchachos en materia petrolera, ¿no? Así es. Y eso habla muy bien de Matamoros, y obviamente habla también de una infraestructura que se requiere crear para darle cabida a la industria hotelera, ¿no? Así es. Ojalá, y que, digo, eso ya tiene años que se ha estado mencionando, pero no se hace, no se concreta, ¿no? Entonces ya el puerto ya está prácticamente listo, y ya están despegando de aquí de Matamoros a la plataforma vuelos todos los días donde entran y salen. También se da uno cuenta, por ejemplo, en el aeropuerto, que actualmente teníamos un solo vuelo y estuvo a punto de desaparecer. Sí. Afortunadamente no fue así, y ya creo que se abrió otra línea de aérea. Sí, yo creo que la gestión municipal que va a tomar posesión el 30 de septiembre, el 1 de octubre de este año, tiene retos muy importantes, y espero que logren hacer la diferencia en las próximas administraciones que vengan, porque el crecimiento que está teniendo Matamoros es exponencial y no podemos darnos el lujo de seguir creciendo aritméticamente. Tenemos que hacerlo de una manera exponencial al mismo tiempo, ¿no? Creo yo que de entrada lo primero, o de los primeros puntos que tenemos que hacer, o que tendría que hacer la administración, ya sea esta o la que sigue, es ampliar nuestras carreteras a la entrada y salida de Matamoros. Sí. Porque ahí te das cuenta de que vienes de una autopista y de pronto se reduce a 2 carriles. Sí. Pues ¿a dónde estás entrando? Sí. Y la carretera de México, de Matamoros a Victoria, ya debería de ser de una autopista, no nada más pues le llaman, ¿cómo le llaman? Sí. Tiene doble sentido, pero muy angosto. La verdad, hay muchos accidentes, desafortunadamente, ahora en esta época vacacional. Y el tráfico de trailers para la exportación de las mercancías que estamos mandando a Estados Unidos y al mismo tiempo importando, pues es terrible, y se acaban las carreteras muy rápido. Así es. Necesitamos trabajar, y digo, ojalá y que nuestros gobernantes se enfocaran en hacer que nuestra ciudad crezca de verdad. O sea, hay muchas posibilidades de que nuestra ciudad crezca enormemente y se generen muchos ingresos aquí, y solo es cuestión de querer realmente. De buena voluntad. Exacto, como lo que comenta usted de la playa, ¿verdad? Es cuestión de querer, de que platiquen las personas involucradas, y que esa franja de la playa pues se pueda realmente utilizar para zona turística.
y poder competir con otras ciudades aquí dentro de México, inclusive con Estados Unidos, porque nuestra playa es la misma que en Broadville, y sin embargo allá sí tienen una cadena de hoteles y nosotros no la tenemos, ¿verdad? Sí, hay muchas explicaciones históricas que pudiéramos ahondar, pero yo creo que aquí más importante es pensar en el futuro, no en el pasado. Ojalá y pudiéramos tener gente capacitada dentro de las estructuras gubernamentales que permitan eso, ¿no? Por eso es que queremos también ser parte o ser un referente para las... Y lo van a lograr, Arturo, con esa voluntad que ustedes han demostrado como unidad Exatec. Van a lograr muchas cosas buenas en beneficio propio, pero también en beneficio de la sociedad. Y eso es la parte importante, ¿no? Muy bien. Bueno, pues señor David, le agradezco muchísimo. Ojalá y que posteriormente tengamos oportunidad de ahondar más en toda la historia que tiene por platicarnos. La verdad es que tenemos poco tiempo realmente para poder disfrutar con su presencia. Me gustaría invitarlo ahorita mismo a que posteriormente tengamos una segunda parte, ya viendo específicamente, y me gustaría conocer más toda la historia del tiempo que fue usted a otros países, que nos platicara más detalles. La verdad es que yo aprovecho estos podcasts para conocer a las personas y también aprender, y creo que usted es una persona que tiene mucho que contar, mucho. Gracias. Cuenta conmigo para el momento que tú deseas, lo volvemos a hacer con mucho gusto y preparamos un tema más específico y más Así es, más intenso en ese. Muy bien, pues le agradezco mucho. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti. Muy honrado con que nos haya visitado. Igualmente, muchas gracias. Y recuerden que la conversación no termina aquí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados sobre futuros episodios, eventos exclusivos y contenido adicional. No olviden explorar todos los episodios anteriores que hemos preparado para ustedes en nuestro canal Entre Empresarios. Cada entrega está repleta de conocimiento valioso, anécdotas reveladoras y consejos prácticos de líderes destacados en el mundo empresarial. Agradecemos su preferencia y esperamos que continúen siendo parte de esta comunidad emprendedora. Hasta la próxima entrega de Empresario. Les deseamos éxito en todos sus proyectos. Nos vemos en las redes sociales y en el próximo episodio. Gracias.